que están participando, a todos los que se han interesado en este tema. Es un placer para mí, en representación de Landívar y Landívar, nuevamente estar llevando adelante una de estas charlas que son de interés de todas las empresas, emprendimientos y pymes también, para realmente orientar hacia la consecución de los fines de cada uno de los negocios que se plantean hoy en Bolivia, ¿no? Ahora con la con todo lo que nos está pasando la pandemia y demás, hay muchos emprendimientos, hay muchos negocios que están emergiendo y necesitan realmente tener el apoyo, tener una guía, tener una dirección. Es de eso, de ese tema que va a hablar el doctor Oscar Villanueva, que es parte del equipo de Landívar y Landívar. Se va él a referir concretamente, como el título de la charla dice, a la aplicación del gobierno corporativo, que es el conjunto de normas, se puede decir, es el basamento en el que se construye toda la estructura de una empresa, de un negocio. Pero entendiendo esto, el gobierno corporativo se piensa en algunas esferas que solamente está referido a grandes empresas, a empresas de tamaño muy grande, pero el doctor Oscar Villanueva nos va a hacer, nos va a ilustrar dando los lineamientos de que efectivamente el gobierno corporativo, el conjunto de normas que debe regular todo negocio, todo emprendimiento y empresa, puede también aplicarse a los emprendimientos. Y de ese importante tema nos va a hablar esta tarde, haciéndoles también mención que si cualquiera de los asistentes tiene realmente más interés en tener guía, tener una orientación sobre este tema y que podamos trabajar juntos, no dude en acudir a nosotros. Ya en alguna de las diapositivas aparecerá toda nuestra información de contacto y estamos prestos a asistirlos en cualquier consulta, en cualquier orientación o directamente cualquier trabajo que necesiten en función de la aplicación del gobierno corporativo. Bueno, lo dejo a Graciela para que lo presente a doctor Oscar Villanueva. Perfecto, muchas gracias, doctora Landívar. Sí, hoy tenemos como expositor al doctor Oscar Villanueva. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, especialista en coaching, liderazgo y mentoring corporativo, con más de 15 años de experiencia en asesoramiento integral de empresas. Durante el webinar, por favor, les pedimos que tengan el micrófono y la cámara apagadas y al final de la presentación vamos a tener el espacio para las preguntas. Las mismas podrían hacerla en el chat de la plataforma Teams. Nosotros somos la Cámara Alemana, a punto de cumplir 66 años en Bolivia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Doctor Villanueva, ¿estamos listos? Puede comenzar, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos estar en esta sesión de webinar con todos ustedes. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver un poco del material que he preparado para ustedes. Bueno, a ver, como bien decía tanto la doctora Landívar como Graciela, vamos a hablar de la aplicación del gobierno corporativo y emprendimiento, para emprendimientos y pymes. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Cuál es la relevancia en este sentido? La relevancia fundamental es el hecho de que necesariamente las empresas en todos los niveles, en todos los niveles estructurales que se vayan a plantear, necesariamente tienen que hablar de un gobierno corporativo. Durante mucho tiempo, en algún otro evento, en algún otro webinar...
Sí. Perdón que lo corte, doctor. Disculpe, Gonzalo Ostria está compartiendo su pantalla. Le pedimos por favor dejar de compartir para que el doctor pueda compartir su presentación. Puede volver a ingresar si desea. Perdón, voy a volver a ingresar, no sé qué sucede. No se preocupe, gracias. A ver, ahora sí se ve la presentación. Ahora tiene que volver a compartirla, doctor. Ok, perfecto. Vuelvo a compartir. No hay un problema. A ver, denme un segundito. Ahora sí. Por favor, me dicen si se ve. Ahora sí la vemos. Gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, decíamos, tradicionalmente, como decíamos en algún otro evento, en algún otro webinar, el gobierno corporativo se asociaba siempre con las grandes empresas. Entonces, pymes, emprendimientos, no veían la necesidad de incorporar esta figura tan importante a la realidad de su empresa, ¿no? Entonces, ahora las nuevas tendencias dentro de los temas corporativos nos llevan a entender de que se hace necesaria la implementación del gobierno corporativo desde el inicio de la empresa, y es lo que vamos a ver ahora. Para que no nos quede el vacío de la idea, he preparado una pequeña parte que no es en sí la parte central, porque como decía, ya habíamos visto en algún otro webinar, en algún otro evento, no es la parte central en la que quiero que nos enfoquemos, así que esta parte de qué es el gobierno corporativo la vamos a ver de una forma un poco más superficial, ¿no? Pero para que todos podamos tener los conceptos más homogéneos, es que vamos a tocar este punto de inicio. Empezamos con el concepto. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es el marco de normas y prácticas que se refieren a las estructuras y procesos para la dirección de las compañías, por el cual se asegura una adecuada rendición de cuentas, equidad, transparencia en la relación de una empresa con todas sus partes interesadas. El gobierno corporativo tiene como principal función, como estructura base, dentro de lo que se entiende, es generar las normas suficientes que van a llevar a prácticas adecuadas para que las empresas tengan los suficientes mecanismos de respaldo en su funcionamiento cotidiano. Aquí estamos hablando, como dice en este primer concepto que hemos visto, nos dice, buscamos la adecuada rendición de cuentas, equidad, transparencia. Las pymes, los emprendimientos pequeños, igual que las empresas grandes, tienen diferentes niveles de metas a las cuales quieren llegar. Entonces, el gobierno corporativo nos ayuda a subsanar ciertas circunstancias que puedan irse dando en el transcurso del desarrollo de la empresa. Lo que buscamos ahora es hacer llegar la idea de que en todos los niveles que se vayan a plantear sea necesaria la incorporación. Pero la pregunta que nos hacemos usualmente cuando son pequeños emprendimientos, cuando son pymes o cuando son empresas medianas, la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo aplicar? Porque no es el mismo mecanismo que yo tengo que aplicar para una gran empresa que para una pequeña empresa, ¿no? Y para una empresa media o un emprendimiento, ¿no? O sea, cada uno tiene sus diferentes niveles y sus diferentes estructuras. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ver en este webinar la forma de aplicación de los diferentes niveles que debe tener el gobierno corporativo para los diferentes niveles de la empresa, partiendo de la premisa de que hay una frase que dice en algún momento el perro grande fue un pequeño cachorro, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todas las empresas en su momento han partido siendo pequeños emprendimientos. Y de la misma manera también entendemos que el sentido de lo que se está manejando está en el marco del crecimiento que se quiera plantear para la empresa, ¿no? Cada uno de los emprendimientos, cada empresa tiene sus metas de crecimiento, incluso obviamente las empresas grandes, porque el hecho de que yo ya llegue a ser una empresa grande no quiere decir que me voy a estancar en ese punto, ¿no?
El siguiente punto de la diapositiva dice: el correcto manejo del gobierno corporativo dentro de la empresa conlleva una serie de beneficios a favor de la empresa, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿para qué sirve el gobierno corporativo? Básicamente este camino nos muestra 6 puntos determinados. Transparencia primero, porque la idea de una empresa con un gobierno corporativo bien aplicado quiere decir que va a utilizar el concepto de transparencia tanto interna como externamente. Una empresa que cuenta con todos los mecanismos, con todas las normas de gobierno suficiente, de autogobierno suficiente, va a ser una empresa transparente, ¿no? El siguiente punto nos habla de cuentas claras, que va claramente ligado a la transparencia, ¿no? Hemos visto, por la experiencia, se ha visto empresas donde, como es una empresa familiar, entonces la caja chica de la empresa es el bolsillo de la familia, ¿no? Entonces, hemos visto donde hay ciertas situaciones donde creen que un negocio, un emprendimiento, una pyme, es una tiendita de barrio donde yo puedo manejar el dinero de la misma forma en la que manejaría una tiendita de barrio. Y no puede manejarse de la misma forma. Por eso es importante que se hable del gobierno corporativo. El tercer paso nos habla de la responsabilidad corporativa, que engloba básicamente a los 2 puntos anteriores también, ¿no? La responsabilidad corporativa es esa imagen que se da tanto a nivel externo como a nivel interno. Entonces, es un mecanismo que nos ayuda a entender la forma integradora que vamos a tener, tanto de la responsabilidad con la sociedad, con el entorno, con el Estado, como la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que todos los trabajadores estén en blanco, es decir, que tengan contratos adecuados, que tengan los mecanismos necesarios para respaldar su actividad, que tengan manuales, reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la misma forma, en caso de que haya un despido que esté justificado, que tenga los pagos adecuados de los beneficios sociales. Esa es la responsabilidad corporativa interna. Y a nivel externo también tenemos la responsabilidad corporativa en el sentido de que la empresa debe tener la contabilidad clara, impuestos pagados, todos los costos, gastos, proveedores y demás bien cubiertos. Esa es la responsabilidad corporativa. Sí, a veces no se puede y dadas las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente, es un poco difícil cubrir con todas las responsabilidades, pero entonces el mecanismo de gobierno corporativo nos va a ayudar a que lleguemos lo más cerca posible a estar a esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo lleve una doble contabilidad y trate de hacer un engaño interno, que lo voy a reflejar externamente, obviamente, porque estoy haciendo la conciencia a que ciertas circunstancias me obliguen a no poder cumplir con la responsabilidad corporativa de por medio, ¿no? El siguiente punto nos habla de la equidad. Cuando hablamos de la equidad, nos está dando ya un parámetro donde nos está permitiendo entender que la equidad también tiene que ser planteada de la misma forma, en el mismo sentido que la responsabilidad corporativa, la equidad interna y externa, ¿no? Una equidad en todo el trato que se tiene que plantear. La teoría corporativa justamente plantea, si nos remitimos a los conceptos clásicos de administración y todo lo demás, y hablamos de plusvalía y todo eso, la teoría clásica dice justamente que en el principio de equidad se tendría que entender que la empresa, cuando está generando plusvalor, plusvalía, tendría que reflejar esa plusvalía también en el salario de sus trabajadores, en la renovación de la infraestructura, en el mejoramiento del equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos la equidad interna y la equidad externa con las responsabilidades que se van a ir cubriendo, ¿no? El quinto punto al que hacemos referencia nos dice mejor acceso a financiamientos. Si yo tengo todo en orden, si yo he recorrido bien estos puntos, tanto la transparencia, las cuentas claras, la responsabilidad corporativa y la equidad, voy a tener la posibilidad de un mejor acceso a financiamientos. Los bancos, obviamente, al ver que soy una empresa totalmente transparentada, que tiene todo en orden y que puede presentar y demostrar esa organización, me va a permitir el acceso a los financiamientos con mucha más facilidad. Además que este beneficio de la aplicación del gobierno corporativo nos lleva a plantearnos una situación que por lo general las empresas ahora están empezando a tomar en cuenta, las normas ISO de calidad y todo lo demás.
¿no? Entonces, cuando yo ya tengo aplicado un buen gobierno corporativo, entonces yo voy a poder aplicar mejor a una norma de calidad a futuro. Pequeñas empresas, emprendimientos y medianas empresas dicen, no, pero yo todavía no voy a ir a una norma ISO. Las normas ISO son para grandes empresas. El mismo mito que con el gobierno corporativo. Más bien es mucho más fácil postular u obtener una norma ISO cuando yo estoy en un estado pequeño y puedo controlar y mejorar las circunstancias. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Y el último punto nos habla de la reducción de riesgos. Se supone que cuando hablamos de la aplicación del gobierno corporativo, estamos buscando los mecanismos suficientes para reducir los riesgos, no solamente para solucionar los problemas, ¿no? Porque solucionar los problemas es jugar un poquito al hospital, ¿no? O sea, tengo 3 tipos de pacientes en el hospital. El paciente que está en buenas condiciones de salud y solamente necesita un chequeo. Un paciente que tiene una cierta molestia y que puede programar su tratamiento. Y un paciente que está en estado crítico y que necesita con suma urgencia tratamiento. Las empresas funcionan de la misma manera. Tengo empresas que están en condiciones buenas en todos los niveles, pequeñas, medianas, grandes y emprendimientos simples. En todos los niveles tengo empresas que están bien saneadas, pero necesitan un control constante, ¿no? Un control médico constante. Entonces, ahí viene la aplicación del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo lo que va a hacer es controlar el estado de salud de la empresa todo el tiempo. El estado de salud va a estar controlado directamente por la misma empresa, ¿no? Ahora, si la empresa tiene algunas dolencias, tiene algunos problemas, también el gobierno corporativo se va a ocupar de subsanar o de solucionar los posibles problemas que pueda tener y va a buscar la forma de tener un tratamiento preventivo de que la enfermedad sea más grande, ¿no? Por ejemplo, tengo a mis trabajadores sin contrato. ¿Cuál será la solución desde el gobierno corporativo? Hacer contratos, enfocarme un poquito más en el área administrativa y hacer el trabajo legal que tenga que hacer para darle la seguridad jurídica pertinente a todos mis empleados, ¿no? Como un ejemplo. Ahora, tengo una empresa que está en estado crítico, que está grave. Si yo aplico el gobierno corporativo, es el tratamiento para el cáncer en un nivel 1, ¿no? O sea, antes de que el problema me mate, antes de que el tumor siga creciendo y el conflicto se siga haciendo más grave, yo puedo hacerle un tratamiento adecuado y solucionar el problema. O por lo menos, si no se puede solucionar inmediatamente, reducir el riesgo de que sea un potencial Chernobyl, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere este punto 6. ¿Cuáles son los resultados del gobierno corporativo? Básicamente son 5 puntos. Sistema de información transparente, confiable y oportuna. Este sistema de información transparente, confiable y oportuna nos permite entender que tanto mis trabajadores, mi equipo de trabajo, como la gente hacia afuera está enterada del estado de salud de mi empresa. Entonces es una información confiable que yo puedo compartir, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito hacia el lado oscuro, también se puede maquillar este sistema de información, ¿no? También puedo encontrarme en el punto de que maquille la información para que, bueno, me vea un poquito más sano de lo que estoy en realidad, ¿no? O sea, que no se me note lo pálido, me pongo un poquito más de maquillaje y ya, o sea, van a pensar que estoy quizás no al 100% sano, pero no tan complicado, ¿no? Eso no es lo ideal, pero es una posibilidad que también puede servir porque en la aplicación del gobierno corporativo también yo puedo demostrar salud en el momento en el que estoy empezando a aplicar el gobierno corporativo. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer esto? Porque en realidad yo sé que a la larga voy a solucionar el problema que tengo. Inicialmente puedo mostrar la cara de que ya estoy haciendo o estoy utilizando los mecanismos suficientes de aplicación del gobierno corporativo, entonces puedo decir, no estoy sano, pero estoy en tratamiento, ¿no? El siguiente punto nos habla de estructuras de gobierno corporativo acorde al negocio. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, en breve, que es la parte central de esta charla. La tercera nos habla de reglas claras de operación de los órganos de gobierno y para la administración.
No hay nada más gratificante para el funcionamiento de una empresa de que los órganos de gobierno y de administración de la empresa estén reglamentados de la forma adecuada. Es lo mejor que se puede hacer, que haya normas, que haya reglamentos y que hayan estructuras sobre las cuales se pueden trabajar. ¿Dónde se aplica eso? Con el gobierno corporativo. La siguiente nos dice identificación y revisión de temas clave y estrategias más que operativos. Lo que yo tengo que buscar es generar las estrategias suficientes para que mi empresa funcione. Cuando yo hablo de gobierno corporativo, tengo que entender una idea de que necesariamente tengo que ser sincero conmigo mismo, ¿no? Yo no puedo engañarme y decir, no, si estamos bien, o sea, estamos tranquilos, todo está funcionando y ahí sé adentro mío que no están las cosas bien. Ya, entonces, si yo no puedo ser sincero conmigo mismo, entonces no voy a encontrar nunca los mecanismos suficientes para solucionar los problemas de la empresa. Entonces, ahí es donde va la estrategia. Cuando yo me sincero, cuando yo abro paso a entender realmente los problemas que tiene mi empresa, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo no puedo tratar de maquillar las cosas haciendo que, poniendo un letrero más grande en la puerta de mi oficina o de mi empresa o de mi negocio, yo estoy demostrando más éxito, ¿no? Hay problemas reales que se tienen que analizar y que se tienen que enfocar sinceramente, ¿no? Y ahí vienen las estrategias. Por eso es la identificación y revisión de temas clave que van a dar paso a las estrategias. Y por último, las políticas corporativas y tabla de facultades, que también vamos a procurar verlas en esta sesión. Ahora, tenemos dos puntos donde ya vamos entrando. Esta parte nos va a permitir introducir un poquito más hacia el punto al que queremos llegar. Vamos a ver la aplicación del gobierno corporativo en empresas grandes y en pymes, para ver las características y qué medidas son las que se tienen que tomar en la aplicación del gobierno corporativo. En el caso de una empresa, estamos hablando de que las empresas son de tamaño grande, los intereses son contrapuestos entre gerentes y accionistas, la naturaleza es más estática y operan con estructuras políticas y procesos más formales. Entonces, aquí estamos viendo que tradicionalmente en una empresa grande yo ya tengo una naturaleza estática, o sea, ya sé cómo llevar el negocio, ya me ha funcionado bien, a lo sumo tendré que hacer uno que otro ajuste, tendré que manipular un poquito algunas circunstancias para que pueda funcionar mejor el sistema y eso es todo. Pero por lo general va a ser un mecanismo bastante más estático, ¿no? O sea, no tiene tantos sobresaltos. Obviamente pueden haber temas ajenos a la empresa, economía, pandemia, diferentes conflictos sociales, diferentes circunstancias, ¿no? Que puedan hacer que ese punto estático de la empresa se altere. Pero en condiciones normales, la empresa tiene una condición bastante estable. Y cuando decimos que los intereses son contrapuestos entre gerentes y accionistas, es porque generalmente los accionistas tienen una idea de desarrollo del negocio y los gerentes tienen una idea un poquito diferente, ¿no? Porque los gerentes son los que están hipotéticamente más en contacto con el desenvolvimiento de la empresa. No está mal que hayan estos intereses contrapuestos, no es una crítica. Lo que estamos viendo aquí es el hecho de que estamos entendiendo de que esos intereses contrapuestos nos van a ayudar a encontrar estrategias, una visión de estrategia donde ambas partes puedan llegar a la sostenibilidad de la empresa con sus propios criterios, ¿no? Y por último dice, operan con estructuras políticas y procesos formales. Como yo ya he avanzado, como yo ya tengo una trayectoria, ya soy una empresa grande, entonces yo ya tengo mis propias políticas planteadas. Yo ya tengo mis propias estructuras desarrolladas. Sus procesos son más formales. Su burocracia interna ya funciona automáticamente, ¿no? O sea, porque yo ya sé cuando entra un nuevo funcionario, yo le diré, tendrás que llenar estas planillas, trabajarás de esta forma, tendrás este tipo de información, etcétera, etcétera, ¿no? Le entregas a esta persona, esta es tu labor, o sea, ya tengo los parámetros determinados. Ahora, ¿qué voy a aplicar del gobierno corporativo en una empresa grande? Voy a aplicar medidas más sofisticadas para organizaciones más grandes y complejas. Uno de los puntos a los cuales nos ha sometido la pandemia en este momento ha sido básicamente el hecho de entender que nos hemos tenido que adaptar.
El concepto de teletrabajo, el mundo virtual y todo lo demás ha sido una carga para la que no estábamos preparados como sociedad. Mientras que en Europa, en otros países, ya se estaba tomando en cuenta la figura de la reducción de jornada laboral, el ejercer menos tiempo de trabajo en oficina y cumplir más tiempo de trabajo afuera, el cumplimiento de objetivos, sino el de horas oficina. ¿No? Porque ¿de qué sirve tener a un funcionario 8 horas mirando el techo cuando ya ha cumplido su objetivo y listo? O sea, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Pero no, el jefe latigueador, el jefe tradicionalista, sometedor, lo que quiere es tener a su funcionario 8 horas sentado mirando el techo, ¿no? O sea, no es una medida aplicable. La pandemia nos ha enseñado que no es una medida aplicable ya, que la visión del gobierno corporativo nos lleva a otras cosas, que prefiero tener objetivos cumplidos antes que trabajadores sentados. No, ahora, sí, hagamos una aclaración. Eso no quiere decir que todas las empresas o todas las instituciones estén preparadas para afrontar este cambio. Tiene que ser un cambio progresivo, ¿no? Porque hay que ir viendo y midiendo. Aquí en Santa Cruz tengo entendido que son 2 o 3 empresas que ya han empezado a aplicar, empresas grandes, que ya han empezado a aplicar esta visión de cumplimiento de objetivos y la apertura suficiente para que los trabajadores puedan manejar su horario de trabajo, ¿no? Y les está yendo bastante bien, hasta donde sé, les está yendo bastante bien, ¿no? Entonces, esas son medidas que se aplican ¿desde dónde? Del gobierno corporativo. Por eso es que aquí hablamos medidas más sofisticadas para organizaciones más grandes y complejas. Ahora, la pandemia nos ha enseñado que yo no puedo tener ya 5 o 6 personas en un mismo ambiente. Entonces, tendré que ver la forma de regular eso. Medidas del gobierno corporativo aplicadas a estas organizaciones. Ahora, el punto 2 dentro de la aplicación del gobierno corporativo para empresas nos dice que la aplicación del gobierno corporativo va a ir hacia el punto organización. No está yendo hacia otro punto más que a organizar. Ya tengo una estructura. Lo que tengo que hacer es ordenar la estructura. Vamos a ver lo que pasa con las pymes. Tamaño reducido, intereses concretos, naturaleza altamente dinámica y operan con estructuras políticas y procesos menos formales. Es todo lo contrario de una empresa, ¿no? Pero es el germen de donde va a generarse el posterior desarrollo de lo que es una empresa. Decimos que en intereses concretos, ¿qué le interesa a una pyme? Crecer. A una pyme le interesa posicionarse en el mercado, le interesa generar ganancias, pagar las facturas que tiene a fin de mes. Eso le interesa. No le interesa a la empresa hacer una campaña de marketing mucho más lucrativa, no le interesa pelear en otros sentidos, no le interesa pelear en otros frentes. Le interesan cosas concretas, ¿no? Y esas cosas son temporales, son situaciones que en la medida en que yo las vaya normalizando, ya no voy a tener que ocuparme de eso y voy a empezar a enfocarme a otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, cuando yo ya normalice el tema de que, ok, ya el tema económico me permite entender que recibo el dinero suficiente para que cada mes yo pueda cubrir los costos, perfecto. Entonces ya tengo los intereses cubiertos, ¿no? Me puedo fijar en otra cosa. La naturaleza dinámica, por lo que les decía, ¿no? O sea, cada mes tengo un tema diferente. Y los procesos son menos formales. ¿Por qué? Porque yo puedo adaptar, puedo adecuar y aplicar en ciertas circunstancias. La aplicación del gobierno corporativo nos dice, utiliza un enfoque escalonado que distingue entre el uso de un marco de referencia básico que se aplica a todas las empresas, incluso a las más pequeñas, y su orientación es al crecimiento. En el caso de las pymes, lo que nos interesa fundamentalmente es que la pyme crezca. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar enfoques paso a paso, que es lo que vamos a ver más adelante. Nos vamos a saltar esta parte para entrar directamente a la etapa de crecimiento de las pymes para que no nos coma el tiempo. ¿Cómo aplico el gobierno corporativo? Vamos a movernos en torno a 5 parámetros en cada uno de los puntos. Los van a identificar aquí. El primero es cultura y compromiso de buen gobierno corporativo. El segundo es toma de decisiones y supervisión estratégica. El tercero es gobierno de riesgo y controles internos. El cuarto es divulgación y transparencia. Y el quinto es propiedad. ¿Ya? Entonces, en todos los niveles nos vamos a mover así. Vamos a partir con la etapa 1, que es el inicio del negocio. Es una empresa pequeña que, por ejemplo, tiene menos de 50 personas a cargo.
Ya, obviamente aquí sabemos que en nuestro entorno tenemos empresas mucho más pequeñas incluso que esto, pero todo eso se aplica igual. Perdón. Entonces, ¿cuál es el enfoque empresarial al inicio del negocio? En esta empresa etapa 1, el enfoque empresarial nos está diciendo desarrollo de productos y pruebas de mercado. Lo que básicamente busco en este inicio es que mis productos estén en el mercado, ¿no? Entonces va a ser un esfuerzo casi, los accionistas, los dueños de la empresa, van a hacer el trabajo ellos mismos de repartir productos, de entregar, de ocuparse del trabajo de la fábrica o de la producción, lo que fuera, ¿no? Entonces hay un trabajo más cuerpo a cuerpo donde todos tienen que desempeñarse y todos tienen que ponerle el hombro para que salga. Entonces hay desarrollo de productos, hay prueba de los marcos de éxito y error, pruebas en el mercado también y todo eso. Ahora, la cultura de compromiso y buen gobierno corporativo en esta primera etapa nos habla de políticas, procesos y estructuras organizacionales. ¿Qué tengo? ¿Con qué empiezo? Tengo un pequeño equipo multitask, ¿no? Un equipo multitareas pequeño, donde todos hacen todo, o ayudas en limpiar el piso de la oficina y también en contestar el teléfono o hacer un cheque, o no contamos contigo, ¿no? Aquí el problema de esto es que nos genera un alto grado de informalidad. ¿Por qué? Porque no tengo las actividades organizadas. El tercer punto nos dice pocos sistemas establecidos sobre la marcha. O sea, yo lo que voy implementando, lo voy implementando de urgencia, ¿no? O sea, me llama un cliente y me dice, necesito que me produzcas tal cantidad de cosas de las que tú haces. Entonces digo, no tengo esa cantidad, o que me diga en este tipo de empaques. Entonces, sobre la marcha, yo voy a averiguar cuánto cuestan los empaques, necesito para cubrir ese negocio. Entonces, todo es sobre la marcha. Aplicando el gobierno corporativo en cultura y compromiso del buen gobierno corporativo, lo que yo tendría que hacer son dos funciones principales. Son dos acciones principales. Funciones centrales identificadas. Aquí es donde yo empiezo a generar el orden en la empresa. Aquí es donde yo empiezo a ordenar y le digo a la gente, señores, su labor es esta, y tengo un pequeño manual de organización donde me va a permitir decir cada quien qué hace. No son funciones centrales identificadas. ¿Por qué puedo aplicar más fácil esto en el inicio del negocio? Porque es poca gente. Entonces yo puedo identificar las labores claramente de las pocas personas con las que tengo y hacer que se respete ese orden. No es lo mismo tratar de implementar las funciones específicas en 10, 20 personas que pueden estar en la empresa, a trabajar con 100, 200, 300 y tratar de meterles en la cabeza la idea de que tienen que ordenarse y que tienen que entrar a este ritmo, ¿no? El segundo punto que se tendría que aplicar como parte del gobierno corporativo es la escritura de constitución adoptada. Un error por el que pasan la mayoría de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, es el hecho de dejar para el último la legalización de su empresa, ¿no? O sea, no me voy a registrar en Fundempresa porque soy una pequeña empresa, primero veré cómo me va. No voy a registrar mi marca porque, no, primero haré pruebas, a ver cómo me va, ¿no? Entonces, llegado el momento, cuando quiero registrar mi marca, la marca ya la tiene otro, perdí el negocio. Llegado el momento, me voy a Fundempresa, no puedo registrarme con ese nombre, no me permiten, soné, o sea, todo mal, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo para organización me tendría que generar la escritura de constitución adoptada y obviamente registrada. En cuanto al punto de toma de decisiones y supervisión estratégica, donde hablamos de proceso y órganos de toma de decisiones y estilo de liderazgo, ¿qué es lo que pasa con qué panorama nos encontramos usualmente en esta etapa 1? Toma de decisiones altamente centralizada por parte de las personas fundadoras. Ya yo trabajaba en una institución donde el directorio de la empresa se reunía los domingos en la mañana en el almuerzo familiar, ¿no? Porque el papá era el presidente del directorio, la mamá era la vicepresidente, los hijos a cada uno le habían entregado una unidad productiva, entonces cada uno tenía su labor y nadie se enteraba de las decisiones hasta que la familia se reunía y bueno, ellos decidían en la mesa familiar.
¿no? Entonces, la toma de decisiones está centrada y no permite que sean otros mecanismos los que tomen las decisiones. Esta empresa con la que yo trabajaba, lo que empezaron a crecer, crecieron bastante, empezaron a tener presencia en diferentes departamentos, ya su producto, el servicio que prestaban era ya reconocido y seguían manejando el sistema de toma de decisiones centralizada. ¿Por qué? Porque el papá presidente del directorio y la mamá vicepresidente del directorio se negaban a soltar ese poder centralizado para dejar que sean otros los que tomen las decisiones en el marco del crecimiento que habían tenido. ¿Por qué? Por una mala aplicación de gobierno corporativo, porque no se acostumbraron a soltar la toma de decisiones, que en algún momento tiene que darse, ¿no? Por eso nos vamos al siguiente punto que nos dice un estilo de liderazgo autocrático. O sea, yo soy el dueño, yo hago lo que a mí me da la gana y como yo quiero plantearlo, así se va a llevar a cabo, ¿no? O sea, más me estoy moviendo por el capricho del jefe, por el capricho del presidente del directorio, por el capricho de la autoridad máxima de la empresa, que por una lógica razonable, ¿no? Es el decir, bueno, dime lo que tú quieras, igual voy a hacer lo que a mí me parezca, ¿no? O sea, dame ideas, pero igual yo voy a aplicar lo que a mí me parezca mejor, ¿no? Y ese capricho termina generando la debacle de la empresa. ¿Qué tendría que aplicarse en el gobierno corporativo en este sentido? 3 puntos. Asesores externos informales involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Suena una cosa rara, ¿no? Que yo al inicio del negocio hable de asesores externos informales, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que son personas del entorno, del equipo, que no son necesariamente mecanismos de dirección, a los que yo puedo escuchar y con quienes yo tengo que conversar y decirles, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué crees que estoy haciendo mal? ¿En qué medida crees que me estoy equivocando? ¿No? Entonces, esos son los asesores externos, involucrar y hacer que participen también en la toma de decisiones, ¿no? Que sean parte de esa toma de decisiones. Segundo punto, las personas fundadoras toman decisiones en consulta con ejecutivos individuales. Viene ligado a lo que les decía antes, ¿no? Y el tercer punto, se han comunicado los límites de autoridad del personal clave. Otorgo autoridad, pero también limito autoridad. Todas las situaciones, tú puedes solucionar hasta cierto punto, pero las decisiones grandes y la última palabra la puedo tener yo. Puedo ser como tu mecanismo de apelación si nos vamos hacia lo jurídico. En el caso del gobierno de riesgo y controles internos, donde hablamos del sistema de equilibrio de poderes internos, nos encontramos con este escenario usualmente, ¿no? Las personas fundadoras están completamente involucradas en las operaciones, necesidad limitada de un sistema de equilibrio de poderes. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo que decíamos hace rato, las personas, las cabezas de la empresa están involucrados desde la limpieza hasta la producción y la entrega o el cobro de dinero, en todo. Entonces, están metidos en todo y no han diversificado, no hay un equilibrio de ese poder interno. En otra empresa igual donde veía la situación, era una familia igual, donde el padre entraba dinero y cuando se tenían que pagar sueldos, cuando se tenían que hacer un montón de cosas, no, resulta que cuando el administrador iba a pedir para pagar sueldos, el dinero que había entrado ya había desaparecido porque el padre presidente del directorio había decidido comprar vacunas para sus caballos, ¿no? O sea, ha dejado sin fondos a la empresa. ¿Por qué? Porque él decidió que era mejor pagar las vacunas para sus caballos, ¿no? En lugar de pagar al personal que es el que le da de comer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas vienen en este punto del riesgo necesario de los controles internos. ¿Qué se tendría que aplicar en el gobierno corporativo para que funcione bien? Funciones básicas de contabilidad, gestión del flujo de cajas e impuestos, ¿no? O sea, esto bien detallado, bien determinado y que el área contable cumpla con su labor sin la injerencia directa de las cabezas. Las cabezas de la empresa tienen que supervisar, no tienen que meterse a aprender contabilidad para sentarse al lado del contador, ¿no? Tienen que supervisar la labor, que todo se esté cumpliendo en orden. Entonces va por ese lado. Segundo punto, las fuentes de efectivo y las cuentas bancarias están separadas de aquellas de las personas fundadoras. El dinero del negocio no es el dinero del dueño. El dinero del negocio no es donde yo voy a decir, a ver, pague esto que yo tengo, esta cuentita que tengo pendiente porque es mi dinero, ¿no? Porque igual es mi empresa.
No, no cobre esto porque es mi amigo, es una persona cercana. No haga esto, no toque este tema. Entonces ahí viene el problema donde estoy administrando mi negocio como una tiendita de bar. Puedo meter la mano a la cajita de las monedas, saco unas cuantas y voy a pagar algunos servicios, ¿no? O algunas cosas que necesito, ¿no? Voy a pagar algún proveedor. Eso está mal. Ese es el mal funcionamiento de la aplicación del gobierno corporativo. Lo que tendría que hacer es separar cuentas, ¿no? Y el tercer punto, comprensión básica de los requisitos y el cumplimiento normativo. Esto aplica a todos. O sea, el entender de que las reglas se aplican desde la cabeza hasta el último funcionario. Si yo tengo reglas de trabajo, de forma de trabajo, tengo que cumplirlas yo como cabeza o yo como funcionario. Si yo pido que me presenten informes, yo también tengo que elaborar mis informes para que vean la transparencia que hay hacia afuera. Porque yo también estoy rindiendo las cuentas a mí mismo o a mi equipo o a mis socios, a lo que fuera, pero estoy cumpliendo con lo mismo que estoy planteando. ¿Qué se hace usualmente? No, yo soy jefe, entonces yo no tengo por qué rendir cuentas a nadie. Yo soy capataz, yo soy líder supremo, entonces miro desde arriba y someto. Visión antigua, visión de principios del siglo XX, que ya no tiene nada que ver. Y las personas, las empresas que tengan esa mentalidad, están condenadas al fracaso de su empresa. Es así de simple. La mentalidad decimonónica ya no funciona, ¿no? Porque ahora es liderazgo, trabajo corporativo. Por eso vemos este tema de gobierno corporativo como importante. Obvio, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la mentalidad de nuestro equipo de trabajo junto con el nuestro como cabezas de la empresa. ¿Lo podemos hacer fácil? Empezando en el negocio. Se complica un poquito más cuando el negocio ha crecido y un poquito más cuando el negocio es grande, pero se puede. Aplicando las normas y las reglas suficientes, se puede. El siguiente punto nos habla de divulgación y transparencia, comunicación con los grupos de interés interno y externo. En la pequeña empresa, todos conocen todo, ¿no? ¿Es un problema? Sí. ¿Qué se tendría que hacer? Se tendría que aplicar en el gobierno corporativo cuentas financieras básicamente preparadas y la misma información y los mismos datos financieros se utilizan para todos los fines, ¿no? O sea, la información que se da es la necesaria y la suficiente en materia financiera, sobre todo, que nos va a dar transparencia. Cuando hablamos de transparencia en todos los niveles que vamos a ver ahora, siempre estamos hablando de temas financieros en algún punto. ¿Ya? El siguiente punto nos habla de propiedad, personas fundadoras, accionistas, familia. Lo que encontramos es persona propietaria única o pareja de individuos, y las personas fundadoras controlan personalmente cada aspecto del negocio. Ya hemos hablado de este tema. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que aplicar con el gobierno corporativo? El rol y las responsabilidades de las personas fundadoras están claramente establecidos. La lógica nos dice que si hasta el presidente de la República tiene una determinada lista de funciones en la Constitución y no es el ser todopoderoso, los dueños, propietarios o los mayores accionistas de la empresa también deben tener sus roles determinados en la estructura de la empresa. El siguiente punto nos dice comprensión básica de los roles de todos los familiares fundadores. No hay excepciones, no hay es mi hijo, y igual en otra empresa vi el caso de otra empresa familiar, el hijo egresa de una maestría en el extranjero y los padres meten mano al dinero de la empresa para regalarle un auto 0 kilómetros carísimo porque el hijo se había graduado, ¿no? Y la empresa pataleando después para cubrir el pago del auto que le habían regalado al hijo. O sea, el hijo es el hijo, que le regalen de sus ganancias y todo lo demás, ¿no? Entonces no tiene por qué la empresa pagar los gustitos de la familia, porque es la empresa, salvo que quieran que la empresa vaya a la quiebra, ¿no? O que tenga muy poco éxito. Si es así, adelante. Mecanismo de resolución de controversias entre accionistas. Se tiene que plantear básicamente un mecanismo, un manual, donde se prevea qué va a pasar en caso de que haya conflictos. Y ahí empezamos ya a entender la evaluación de potenciales riesgos que puedan venir. Cuando empezamos un matrimonio, el matrimonio es siempre perfecto, ¿no es cierto? En la empresa es igual. Cuando empezamos la empresa, todos los socios se quieren, todos van a poner el hombro, todo. Poco a poco esa relación se va desgastando, como en el matrimonio, y llegado el momento explota.
¿no? Vamos a prever, entendiendo que la empresa es como el matrimonio, que en algún momento va a haber una crisis matrimonial entre los accionistas y van a tener que plantear ciertas situaciones para solucionar el problema. Eso es en el primer nivel. En el segundo nivel ya tenemos un crecimiento activo, ¿no? Estamos pasando de una empresa pequeña a mediana. Ya hemos pasado de 50 a 75 personas más o menos. ¿Cuál es el enfoque empresarial? Ventas y crecimiento, aumentando la variedad de productos, creando una base de clientes. Ya tenemos otros intereses, ¿no? Ya hemos visto que nuestro producto puede estar en el mercado, funciona, sirve. Entonces, vamos a crecer, vamos a seguir aumentando productos. A ver, probemos con esto más. ¿Con qué nos encontramos en el punto de cultura y compromiso? El equipo está creciendo, empiezan a surgir distintas funciones y una estructura organizacional. El sistema aplica sistemas sencillos para permitir colaboraciones entre las funciones. Ya nos estamos ordenando, ¿no? Estamos viendo que en condiciones normales la empresa ya como que ha crecido, entonces tengo que poner un poquito más de orden. Si yo aplico desde la etapa 1 el orden adecuado, la etapa 2 no me va a significar problema. Si yo estoy en la etapa 2 y quiero aplicar esto recién ahí, tampoco tendría que ser muy conflictivo, porque todavía sigue siendo un núcleo reducido de personal. ¿Qué tendría que aplicar en el gobierno corporativo en este nivel? Puestos centrales cubiertos. No tienen que haber acefalías, tienen que estar todos los puestos bien cubiertos, tienen que estar identificados los responsables y saber quiénes se ocupan de qué. Y el segundo punto, el organigrama, políticas claves y declaración de principios empresariales básicos deben estar bien determinados, ¿no? O sea, ya hay una organización porque ya estoy en una etapa donde voy a contar con más gente, más responsabilidades y yo no puedo estar en que yo no sé, la responsabilidad la tenía otra persona o no sé quién lo hizo o no sé cómo. No, eso es pésimo, ¿no? Porque tienen que estar las responsabilidades determinadas y decir, a usted se le entregó, usted es el responsable, usted tenía que hacerlo, ¿por qué no lo hizo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo va a plantear? Ahora, yo no puedo pretender que en el desorden que yo he mantenido durante mucho tiempo, trate de insertar orden y trate de aplicar sanciones de orden al desorden del pasado. No, el desorden del pasado ya es desorden del pasado, ¿no? Y si tú no te fijaste como cabeza, si no tuviste mandos medios que se ocupen de organizar eso, ya tienes que pensar de ahí en adelante a cómo vas a solucionar esto. Pero ya para atrás no puedes hacer nada. Tienes que solucionar, no puedes ir a subsanar. ¿Vas a ir a limpiar el desastre que ha quedado? Sí, tienes que hacerlo. Pero ya no puedes buscar culpables de lo que ha pasado porque ya has cambiado de gente, ya has cambiado de mecanismos, ya has cambiado de todo y es tarde para excusas, ¿no? Entonces ahí viene este punto de que es necesario determinar los principios, la declaración de principios empresariales básicos para que todos estén insertos en ellos. En el siguiente nivel, en la toma de decisiones y supervisión estratégica, nos encontramos generalmente con surgimiento de delegación en la gerencia y estilo de liderazgo consultivo en gran medida autocrático, pero con aportes de gerentes y asesores claves. Ya hemos cambiado la visión. Ya los dueños de la empresa saben que un poquito del poder tienen que delegar, ¿no? O sea, al gerente le van a dar algo de autoridad. El liderazgo ya es consultivo, pese a que sigue siendo autocrático, ¿no? O sea, a que los dueños siguen siendo los todopoderosos. Ok, es válido, pero tengo que entender que escucho a mis gerentes, escucho a mis asesores, escucho a mi equipo de trabajo para saber qué puedo hacer. Eso me puede salvar el negocio. ¿Qué aplico en el gobierno corporativo? Aquí ya aplico algunas cosas más. Asesores externos formalmente involucrados. Yo ya sé con qué personas cuento. He hecho las pruebas en la primera etapa y habían algunas personas. Los consolido o los cambio, si fuera el caso, en esta segunda etapa, ¿no? Ya los tengo formalizados, están formalmente involucrados y se saben equipo de asesoría externa, ¿no? Las decisiones claves se toman en colaboración con los ejecutivos como grupo. Está bien, voy a mantener todavía mi nivel de autocracia, voy a seguir siendo yo el jefe supremo de la empresa, pero escucho, me vinculo, tomo decisiones en una forma corporativa. No voy a tomar decisiones en mi casa desayunando con mi familia, ¿no? Voy a tomarlas con el equipo de trabajo. Se formaliza la delegación limitada de los firmantes autorizados.
también voy a reducir el número de personas que tengan esa atribución de firma autorizada, ¿no? O sea, voy a plantear las funciones específicas, lo hemos dicho en el punto A, y en ese sentido tengo que identificar claramente a las personas que van a ser las firmas autorizadas para todas las acciones de la empresa. El cuarto dice prioridades de personal identificadas, lo que necesita mi equipo, lo que necesita para vincularse bien a la empresa. Plan de continuidad del negocio para el CEO y las personas clave. O sea, lo que se pretende es que se maneje el concepto de administración, ¿no? El administrador es una persona que puede cambiar, pero el giro de la empresa siempre se va a mantener. Entonces, hay un plan que se va a permitir entender que siga de ahí en adelante, que se maneje el sistema de negocios sin mucho riesgo. Ahora vamos a ver en cuanto a gobierno de riesgo y controles internos, ¿con qué me encuentro generalmente? Con introducción de controles internos para apoyar la delegación de autoridades. Ya la empresa sabe y necesita otro tipo de mecanismos que nos permitan tener controles para que se delegue la autoridad. Como ya no va a estar eternamente el dueño, el jefe o el accionista principal en el 100% del tiempo, entonces va a delegar, necesita esos controles. ¿Qué aplica el gobierno corporativo? Principios básicos de conducta empresarial, jerarquías, reglas, organización. Riesgo básico del negocio identificado, riesgos básicos del negocio identificados, incluidos los riesgos de persona clave, ¿no? O sea, ya sé cuáles pueden ser mis potenciales problemas y estoy atento a ellos para que no me salten y no sean realmente un problema. Estoy atento a que se encienda una pequeña fogata y yo tenga el extintor en mi mano para apagar ese incendio. Procesos establecidos para el pago de impuestos, los registros y la presentación de declaraciones de impuestos, etc. O sea, ya hay procedimientos en los cuales yo no tengo que intervenir, se activan solos, son sistemas, ¿no? Donde yo ya activo solos y ya es responsabilidad del área contable el decir, ok, se paga impuestos en tal fecha, todo tiene que estar cubierto. Si tú no los pagaste, responsabilidad tuya, problema tuyo, problema de la empresa, obviamente, pero ahí voy a tener que estar atento y decir, ya pagaste, ya hiciste, ya cumpliste. Ese es otro punto, ¿no? Y controles sobre el manejo de efectivo. El efectivo, como hemos dicho ya en la primera etapa, no es el monederito de la familia, no es el bolsillo chiquito de las monedas del dueño, es una entidad que se maneja a través de los mecanismos de control de efectivo que deben tener en toda empresa. En cuanto a divulgación y transparencia, silos buenos internamente, pero desafiantes entre ellos, información externa básica compartida sobre los productos ofrecidos. Entonces, ya tengo núcleos de información, ya tengo información externa básica que ya se sabe de los productos que tengo. ¿Qué voy a aplicar en este sentido? Conciliación mensual de cuentas bancarias divulgadas entre todas las personas fundadoras, transparencia financiera, personas fundadoras, accionistas y directores reciben periódicamente información financiera y no financiera consistente. No tengo que esperar que me la pidan, tengo que entregarla, tengo que dar la información constantemente, tengo que hacer que el equipo de trabajo, o por lo menos mínimamente las cabezas que me interesa que sepan, puedan tener la información necesaria, ¿no? El siguiente punto dice, se ha desarrollado el perfil público de la empresa. Ya tenemos una imagen que nos interesa hacer llegar. Ya la gente conoce ese vínculo. En el nivel de propiedad nos dicen nuevos accionistas minoritarios posibles, pueden aparecer. Las personas fundadoras siguen siendo dominantes y estando plenamente comprometidas. Aumento del número de familiares que se involucran en las operaciones. Necesito más gente. ¿En quién confío para mi empresa? En más familia o en gente más cercana, amigos, gente con la que yo puedo vincularme sin problema, ¿no? ¿Qué aplico en el gobierno corporativo? Se reconoce la diferencia entre los problemas no familiares y los familiares. O sea, no puede ser, no puede darse el caso. Aquí he visto una empresa donde el esposo y la esposa eran los que manejaban el negocio. Tenían un equipo de trabajo de 20 personas. Era una clínica veterinaria bastante grande. El esposo y la esposa se peleaban y era un infierno ir a hacerse atender con la clínica veterinaria, ¿no? Llevar a la mascota, ¿cierto? Estaban de mal humor, se gritoneaban, se insultaban, se peleaban, escuchar los gritos del dueño de la clínica, un problema. ¿Ya? Ahora, entonces hay que separar este punto. Por otro lado, nos dice conocimiento de la planificación de la sucesión familiar.
¿Qué pasaría en caso de que se tenga que activar la sucesión familiar, ¿no? ¿Quién se va a ocupar de qué cargo, cómo van a ocuparse y todo eso? Y las juntas anuales de accionistas, que eso por ley tiene que darse. Veremos rápidamente estos otros, nos queda esta y la última etapa, vamos a verlas rápidamente porque sé que ya estamos sobre tiempo, entonces les pido un poquito más de paciencia para que podamos terminar con todos los puntos necesarios. En la etapa 13 ya estamos hablando de una empresa con desarrollo organizacional. Es una empresa mediana, por ejemplo, de 76 a 150 personas. Hablamos de una empresa que ha empezado con 50, ¿no? Ahora ya tenemos de 76 a 150. En una empresa tradicional mediana nuestra, estaríamos hablando de unas 70 personas ya trabajando en el entorno. ¿Cuál es el enfoque empresarial de esta empresa mediana? Optimización de la propia estructura, procesos después del crecimiento. O sea, ya está consolidado mi mercado, ya tengo mi nicho de mercado consolidado, ya está bien desarrollado, ya tengo todo bien, todo marchando, ¿no? ¿Necesario pulir, hacer algunas cosas? Sí, necesario, pero ya funciona. Entonces ahora me fijo adentro. ¿Qué más puedo mejorar para tener mejores resultados como empresa? ¿Con qué me encuentro? En el caso de cultura y compromiso, mayor profesionalización en las funciones y formalización de la estructura organizacional, las políticas y los procedimientos. Ya tengo un sistema que está funcionando, ¿no? Entonces ya es profesional, ya no cantinfleo, ya no hago cosas como que, bueno, a ver, probemos suerte, a ver qué pasa. No, ya no estoy jugando a eso. Ya tengo profesionalización, es decir, tú sabías lo que tenías que hacer. Tú sabes en qué medida te tienes que desenvolver. No puedes estar diciendo que no sabías. O sea, ya es profesional esto. Y la formalización de la estructura quiere decir que ya tengo políticas, aunque no las haya pensado como políticas, los procedimientos, las políticas internas se dan, surgen a medida que la empresa las necesita. ¿Qué aplico en caso del gobierno corporativo? Líder de gobierno corporativo, ya hay una identidad. No es jefe, no es capataz, no es patrón, no es el líder supremo de la empresa, es el líder del gobierno corporativo, el que simplemente activa los mecanismos normativos para 5 personas o para 100. Ya esa persona va a ser el líder corporativo en el sentido de que puede manejar, puede organizar y puede verificar el cumplimiento de las normas corporativas. El siguiente punto nos lleva a planificar los términos de referencia, los famosos TDRs, para puestos clave. Yo ya tengo, a través de documentos como por ejemplo el manual de organización de funciones y el reglamento de organización de funciones, que sería ideal con la que cuenten todas las empresas, podemos hacer otro evento, si le interesa a la Cámara Alemana, podemos ver otro evento donde hablemos de manuales de organización de funciones y de reglamentos de organización de funciones. En esos documentos se plantean los TDR. Aunque yo ya lo tenga el puesto cubierto, yo voy a tener un parámetro, un lineamiento de decir, a ver, para este cargo necesito tantos años de experiencia, esta profesión, que trabaje en este sentido, un término de referencia mínimo, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos y qué necesito? Necesario plantear. Procesos centrales documentados. Todo tiene que estar ya documentado. En este nivel de la empresa, hablar de una empresa que hace las cosas de palabra, que hace las cosas en base al no me acuerdo del superior inmediato, o en base al si no me has traído nada, si no lo veo no existe, no puede funcionar. No, todo tiene que estar documentado. Ahora es mucho más fácil. Un correo. Te mando un correo donde digo, aquí está mi descargo, mi informe, la información que me ha solicitado, todo documentado, virtual o físicamente, de preferencia virtual, dadas las circunstancias ahora, pero documentado. Y un calendario de eventos corporativos. Muchas empresas no le toman atención a este punto, pero funciona. ¿Por qué? Porque yo me voy a marcar en el calendario las etapas de lo que quiero hacer. La cooperación internacional en muchos sentidos maneja este tipo de situaciones, donde dice, a ver, nosotros cerramos el año en octubre, noviembre y empezamos a planificar el año que viene porque tenemos ya que pensar en lo que viene y cerrar lo que ha terminado. Entonces el calendario dice eso y va planteando etapas, ¿no? Informes semestrales o informes trimestrales de cada una de las áreas, estado de cuentas, revisión, calendario de eventos corporativos para organización.
que es el punto que estamos viendo aquí. El siguiente nos dice toma de decisiones y supervisión estratégica. En este punto nos encontramos generalmente, se contratan gerentes profesionales, descentralización de la autoridad mediante la división gestión funcional y estilo de gestión colaborador. O sea, ya nos hemos desembarazado de esa gestión autocrática donde el dueño de la empresa es el patrón de la empresa, ¿no? Ya hablo de gerentes profesionales donde los contrato, no necesariamente están vinculados a mí, a mi familia, a mis amigos, no, directamente hablo de que los contrato por su profesionalidad, por su trabajo, se ha descentralizado a la autoridad, ya permito que haya otros mecanismos de toma de decisiones y se estila una gestión de colaboración donde tenga más, donde pueda escuchar más a los funcionarios que a mi propia voluntad. ¿Qué aplico en este punto? Se recurre a una asesoría externa continua y estructurada, ya profesional, que hemos visto cómo ha ido evolucionando. Discusiones a nivel de toda la empresa sobre estrategias, financiamiento y dotación de personal. Tengo otros mecanismos que me pueden ayudar a encontrar el personal idóneo o a cubrir los insumos necesarios o a mejorar la empresa. Entonces, yo puedo escuchar a más gente, ¿no? Ya se discute en otros niveles. Comité ejecutivo o de gestión o similar formalizado. Ya tengo un equipo ejecutivo formal con el que yo ya me puedo desenvolver. Yo ya puedo sentarme con un equipo de trabajo, pero ya es formalizado, ¿no? O sea, ya son profesionales, son personas que tienen experiencia y que pueden desenvolverse. Pueden seguir siendo los mismos miembros de la familia, pueden, pero que ya tengan la trayectoria y la profesionalización suficiente, ¿no? Políticas de recursos humanos para atraer, retener y motivar al personal. Lo peor que puede hacer una empresa es cambiar de personal constantemente. La reciclada de personal, no. El sistema japonés de contratación de personal tiene ese mecanismo y dice, a mí me cuesta carísimo el tener que estar preparando personal todo el tiempo. Me cuesta mucho. Entonces yo prefiero mantenerlos, solucionarles los problemas y ya en caso extremo cambio, ¿no? Las políticas de recursos humanos en este nivel de una empresa mediana tienen que ser para atraer, retener y motivar al personal, no lo contrario. El último punto dice marco de planificación de la sucesión para las personas clave. Ya hemos visto que la sucesión se va a plantear en la etapa anterior, en la etapa 2, aquí ya se consolida. Vamos a ver qué pasa en cuanto a gobierno de riesgo y controles internos. ¿Con qué nos encontramos? Detalles de atribuciones y responsabilidades, formalización y automatización de sistemas y desarrollo de prácticas de control de los principales riesgos. O sea, aquí ya tengo cosas serias, si se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de atribuciones y responsabilidades detalladas, de que la automatización y los sistemas, los procesos que tengo dentro de la empresa ya están formalizados y son automáticos. Y por último, el desarrollo de las prácticas de controles de los principales riesgos están determinados. ¿Qué aplico en el gobierno corporativo? Código de ética y conducta empresarial detallado. Ya tengo las funciones bien detalladas, puedo darles un acápite ético y de conducta que se debe cumplir. Objetivos, planificación estratégica, presupuestos, indicadores clave de desempeño y rendición de cuentas clara. Todo transparente, todo en orden constantemente. Un director de finanzas profesional. Ya he contratado un gerente profesional, contrataré también un director de finanzas profesional porque ya necesito más tecnificación en el movimiento de mis finanzas de la empresa. Necesito un técnico. Ya no necesito una expertise de un contador o de una persona intermedia. No, un experto en finanzas que me pueda manejar la empresa porque ya tengo las condiciones para hacerlo. Apertura de la función de auditoría interna, que va vinculado al área financiera, políticas y procedimientos para monitorear y mitigar riesgos estratégicos y operativos, y las unidades de negocios tienen una autoridad, línea de reporte y unos lineamientos claros. Como ya tengo todo ordenado, entonces mis procedimientos están determinados, ¿no? Entonces, sé qué voy a hacer en caso de que haya un incendio, lo que les decía, estoy atento con el extintor en mi mano para que en caso de que aparezca un fuego, sé cómo apagarlo. Tiene que ser inmediato. Ya las funciones están bien delimitadas, entonces las unidades de negocios ya tienen líneas de reporte, ya tienen mecanismos de condicionamiento y todo lo demás. Divulgación y transparencia. ¿Con qué me encuentro? Internamente, mejora del intercambio de información interdivisional funcional y mejora de la información externa relacionada con el negocio. Ya la gente conoce, ya sabe de qué va mi negocio, ya tiene información, entonces ya es más usual la información. ¿Qué aplico en este caso?
estados financieros conforme con las normas nacionales de contabilidad, hemos visto en el punto anterior, nombrar a una persona para compartir información identificada, área de recursos, de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Tener nuestro equipo de personas que se ocupan de redes sociales y todo lo demás, es válido, sirve en este nivel, aquí es donde se puede aplicar. Antes de este nivel lo puedo hacer yo, lo puede hacer algún familiar, lo puede hacer alguien que conozca. ¿Por qué? Porque no es una parte técnica y no necesita estrategias a fondo porque van a ir ligadas a las estrategias de marketing. Aquí no, aquí yo ya necesito personas identificadas, ¿no? Las decisiones clave se comunican formalmente a todo el personal, información básica de rendimiento son presentados a asesores externos y la información no financiera clave se divulga al público. Eso ya hemos visto también que es solamente la mejora que se va a dar. En el punto de propiedad, ¿con qué nos encontramos usualmente? Nuevos accionistas minoritarios posibles, puede darse. Los nuevos inversionistas influyen informalmente en la estrategia, pero no están directamente involucrados en las operaciones. Si entra un inversionista significativo, la empresa pasa a la etapa 4, ¿no? Que es la última que vamos a ver ahora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Puedo tener accionistas minoritarios que van a tratar de imponer o de plantear una nueva forma de hacer las cosas. Se escucha, se valora, pero no necesariamente se tiene que tomar en cuenta porque son accionistas, ¿no? Hay que ver si realmente funciona el giro. Ahora, si entra un inversionista que va a ser solvente, fuerte, ya quiere decir que he dejado la etapa 3 para entrar a la etapa 4 de grande empresa. ¿Qué aplico en el gobierno corporativo? Clara distinción. ¿Sí? Doctor, tendríamos máximo ya unos 3, 4 minutos. Perfecto. Deme 4 minutos y terminamos con última etapa. Estoy avanzando lo más rápido que pueda, Graciel. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, mil disculpas por el exceso de tiempo, pero no quiero dejarlos con la información a medias. Ya nos falta un poquito más. Les pido paciencia nada más. ¿Qué aplicamos en esto? Es claras distinciones entre los roles de las personas fundadoras, los familiares y los gerentes. Mantenemos lo que hemos dicho antes. Clara trayectoria profesional de los ejecutivos que no son familiares. Ya tengo personal profesional, ya con experiencia. Plan de sucesión familiar bien determinado. Y las juntas anuales de accionistas incluyen discusiones sobre decisiones claves tomadas, dividendos y planes, ¿no? O sea, aquí ya estoy funcionando como una verdadera empresa. El último nivel, a ver, sí, es el último. El último nivel es la etapa 4, expansión del negocio. Aquí ya me transformo en una empresa mediana en crecimiento a empresa grande. Por ejemplo, de 150 a 250 personas trabajando en la empresa, ¿no? ¿Cuál es mi enfoque empresarial? Mayor crecimiento apoyado para la mejora de la organización y los procesos internos. A eso me voy. Ya aquí lo que me interesa es crecer, expandirme. ¿Qué aplico en cultura y con qué me encuentro? Con la cultura y compromiso. Continúa la continuación de tendencias iniciadas en la etapa 3, se va a mantener. Por eso decíamos, es estática, ya aquí no hay muchos cambios. ¿Qué aplico? ¿Qué me queda por aplicar en gobierno corporativo? Plan de acción de gobierno corporativo a futuro, corto, mediano y largo plazo. Función de secretario corporativo, una persona que se ocupe de controlar esto, además del liderazgo. Disposiciones de gobierno corporativo incorporados en la escritura de constitución y en los estatutos. Ya tengo que incorporar el gobierno corporativo en los estatutos de la empresa y tienen que ser parte de esto. Toma de decisiones y supervisión estratégica, me encuentro generalmente con separación de la toma de decisiones estratégicas y operativas y estilo de toma de decisiones institucional basado en la estructura organizacional, roles y procedimientos definidos. Ya aquí lo que me está diciendo es que ya las decisiones se toman por separado, ya no son decisiones vinculadas a un solo mecanismo. ¿Qué decisiones de gobierno corporativo aplico? Un directorio. Los procedimientos del directorio garantizan la eficacia de las reuniones y los aportes de los directores y la política de planificación de la sucesión ha sido aprobada por el directorio. ¿Ya? Entonces, lo único que estoy haciendo es organizar un poquito más. Gobierno de riesgo y controles internos, me encuentro con enfoque en la gestión de riesgos proactiva y estratégica. Ya no me estoy ocupando de ver cuáles son mis potenciales riesgos. Me ocupo de ver que la gestión de riesgos sea proactiva y estratégica, o sea, evitar cualquier potencial conflicto que pueda darse. ¿Qué aplico en este punto en el gobierno corporativo? Sistemas de control interno eficaces, por ejemplo, basados en los COSO, the Committee of the Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, que me están diciendo que me van a permitir encontrar sistemas ya de nivel internacional para la aplicación de mi empresa, camino a las ISO directo,
Auditores externos independientes, donde ya, perdón, puedo poner a otras personas externas a que evalúen a mi empresa y auditen las condiciones, y registro y presentación de informes oportunos y seguros para sobre las ventas y las cuentas, más de lo que hemos visto en la parte financiera. En la parte de divulgación y transparencia nos encontramos internamente comunicación entre gerencia, directorio y accionistas bastante eficaz, y externamente información específica para distintos grupos de interés. Vamos a continuar divulgando lo que hace la empresa. ¿Qué aplico en este nivel? Los informes financieros para las pymes están de acuerdo con las NIF o los US GAAP. Los estados financieros son auditados por las compañías auditoras, por una compañía auditora reconocida. Se proporcionan informes financieros trimestrales, informes de rendimiento integrales a los inversionistas, y se elabora un informe anual o equivalente. Se facilita información a los accionistas que lo soliciten. Ya otra vez, como en el punto anterior, estoy en niveles ya internacionales, ya de normas de calidad, ya son de alto nivel, ¿no? Donde ya puedo proporcionar información sólida, solvente, segura, sin que se cuestione de dónde viene la información, porque se van a tomar en cuenta estados financieros de compañías de auditoría serias. En cuanto a propiedad, me encuentro con la condición de opciones comunes, personas fundadoras, capital privado y otros inversionistas, crecimiento de la propiedad familiar, cambio generacional, oferta pública inicial, y los inversionistas necesitan herramientas para el control y la dirección de la empresa, ¿no? O sea, aquí ya tengo otros mecanismos, ya me voy a poner a... no en conflicto, sino en situación de que los inversionistas tengan otras herramientas para mejorar su condición. ¿Qué aplico en el gobierno corporativo? Políticas y mecanismos para regular la propiedad, el empleo y otros beneficios de los familiares. Todos los accionistas reciben información periódica sobre la política, la estrategia y los resultados de la empresa, y mecanismos de resolución de controversias relacionadas con el gobierno corporativo. Todo está ordenado. Todo funciona. Si yo aplico desde el principio en adelante todos estos mecanismos de gobierno corporativo, llego a esto sin problema. Insisto en lo que les decía, se puede aplicar en los diferentes niveles. Si yo soy una pequeña empresa, si soy una mediana empresa o si soy una gran empresa, puedo aplicar. En algunas cosas me puede costar un poquito más si estoy muy avanzado, pero se puede aplicar, y es mejor curar en salud que curar en enfermedad. ¿No es cierto? No esperar a llegar al mayor conflicto posible para recién plantearme las políticas necesarias de mi gobierno corporativo. ¿Cómo preveo esto? Auditorías administrativas, auditorías legales, mecanismos suficientes para coordinación interna, evaluación de riesgos constantes, manuales y reglamentos de organización, lo que les decía hace un momento. De todo esto podemos hacer diferentes eventos, y si desean, si les interesa, estamos a sus órdenes para lo que ustedes requieran, para la asesoría de lo que necesitan en sus empresas. He corrido, discúlpenme que lo haya hecho tan acelerado, pero la información era mucha y el tiempo era poco. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Si no, estamos a su disposición. Ahí tienen la dirección y los datos donde pueden encontrarlos. Muchas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. No deje de compartir para que las personas puedan anotar los datos de Landívar y Landívar, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un chat en Teams. Si ustedes, los participantes, tienen alguna consulta, podríamos habilitar el chat. Pueden verlo en un circulito al lado de levantar la mano. En el mismo pueden hacer las preguntas al doctor Villanueva, por favor. Bueno, también somos un grupo reducido, así que los invitamos quizás a habilitar el micrófono, también de una forma directa, para hacer las preguntas al doctor. Vamos a esperar un poquito que se animen. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante, por favor. Fabiola, ¿cuál es su pregunta? No, primero que nada, muchísimas gracias al doctor. Realmente ha sido una hora llena de enriquecimiento en el área comercial y en esto que es innovador del gobierno corporativo. Simplemente preguntarle al doctor acerca de bibliografía para poder ampliar un poquito más esto, si es que él nos puede recomendar un libro o tal vez él tiene un enlace que pueda facilitarnos, sería de gran ayuda.
Bien, gracias por el comentario, Fabiola. A ver, en cuanto a bibliografía, hay mucha bibliografía sobre la aplicación de pymes. Sin embargo, en cuanto a aplicación de gobierno corporativo, hay poco porque es un tema que recién se está planteando. Entonces, es un tema bastante innovador. De todas formas, si puede compartir, si tengo alguna forma de compartir su información, yo le puedo proporcionar el material, si me pueden proporcionar los datos de Fabiola. Y bueno, si puedo hacerles llegar a la mayoría, voy a buscar el material suficiente para hacerles llegar, tal vez hacerles llegar directamente a ustedes, Graciela, y que ustedes también hagan llegar a la gente. Perfecto. Claro, con mucho gusto. Les vamos a enviar igual el link de la grabación del webinar porque ha sido grabado y también los datos de Landívar y Landívar. Bueno, no vemos ninguna otra pregunta más, ni en el chat, ni en los micrófonos. Así que podemos dar por concluido el webinar. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a Landívar y Landívar por hacer posible este webinar. Doctora Landívar, quizás tiene usted algunas palabras de cierre. Bueno, simplemente mi profundo agradecimiento al doctor Villanueva por su brillante exposición. Siempre él se destaca en sus disertaciones y también sabemos que contamos con un excelente profesional. Y agradecer mucho a la Cámara, siempre abierta a darnos espacios para que nosotros continuemos con nuestra capacitación. Nuestro interés es ese, ¿no? Realmente guiar al dueño de negocio, ya sea pequeño o grande. Estamos prestos a hacerlo. No duden en consultar cualquier duda que tengan, cualquier requerimiento va a ser absuelto por nosotros. Y bueno, agradecer muy especialmente a todos los que han participado, que notamos que evidentemente ha habido ausentismo porque no contamos con que teníamos el partido de fútbol al frente, o sea que eso ha jugado en contra, pero sabemos que hay mucho interés en el tema y estamos prestos a satisfacer cualquier requerimiento, como ya les había dicho anteriormente. Muchas gracias nuevamente a la Cámara. Hasta una próxima. Gracias, doctora Landívar. Gracias también, doctor Villanueva. Entonces, gracias a ustedes. Les pedimos que sigan a la Cámara Alemana y a Landívar en redes sociales también para enterarse de las actividades en conjunto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta una próxima, gracias.